7 de la mañana con 9 minutos, gracias por la sintonía, esto es A Primera Hora por Majestad FM. Continuamos con nuestros diálogos periodísticos. Vamos a recibir en nuestra mesa de trabajo a Marlo Brito. Él es secretario de Derechos Humanos. Para poner en contexto y recordar a nuestra audiencia, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos fue eliminado por una decisión del gobierno del presidente Lenín Moreno, y algunas de las competencias de ese Ministerio de Justicia fueron entregadas a esta naciente Secretaría de Derechos Humanos, digamos, aquellas competencias vinculadas a la rectoría de la aplicación de la ley para la prevención de la violencia contra la mujer. Esto había sido materia de polémica en su momento. Recordamos que el Consejo Nacional para la Igualdad de Género estaba reclamando esa competencia tras la desaparición del Ministerio de Justicia. Finalmente se creó esta Secretaría de Derechos Humanos. Antes, el primer secretario, Ernesto Pazmiño, quien hoy ha asumido otra de las competencias del Ministerio de Justicia que tiene que ver con los temas de rehabilitación, y Marlo Brito se desempeña hoy en ese cargo, secretario de Derechos Humanos. Señor Brito, bienvenido, buenos días, bienvenido, qué gusto. Buen día. Buenos días, qué gusto saludarlos. Bueno, para poner un poquito en contexto y que conozca nuestro público, exactamente cuáles son las atribuciones y competencias que tiene la Secretaría de Derechos Humanos, por ejemplo, en este tema vinculado a la rectoría de la aplicación de la ley para la prevención de violencia contra la mujer. Hay dos grandes capítulos que tiene a su cargo la Secretaría de Derechos Humanos, y son el primero, el capítulo relativo a los derechos humanos en general, que tienen que ver con el desarrollo, con la armonización, con la elaboración de una política integral de derechos humanos. En realidad, le corresponde a la Secretaría Nacional de Derechos Humanos la elaboración de un Plan Nacional de Derechos Humanos, que quisiera recordar, antes del gobierno anterior, estaba en vigencia un Plan Nacional de Derechos Humanos elaborado anteriormente, ¿no? Este plan estuvo prácticamente durante el gobierno anterior, digamos, oculto, archivado, no se ponía en práctica. Y también la Secretaría tiene a su haber la prevención y promoción de la cultura de derechos humanos, la protección, reparación y acceso efectivo a la justicia, así como la protección de pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Esos son los capítulos relacionados con los derechos humanos en general. El otro gran capítulo es al que usted hace referencia. Correcto. Y tiene que ver con la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Le pregunto, y empiezo la entrevista preguntándole eso, porque evidentemente es un tema que está en boga, mucho estamos discutiendo esto, tenemos una serie de hechos de sangre ocurridos en los primeros meses de este año, algunos que inclusive han sido muy virales, muy mediáticos y que nos han conmocionado a todos, ¿no? Femicidios que han ocurrido incluso en el espacio público. Por eso hay una inquietud respecto de qué está haciendo el Estado para justamente prevenir esa violencia contra la mujer. Sabe que yo quiero referirme a la audiencia con un texto que publicó ayer una escritora ecuatoriana llamada Mónica Ojeda. No sé si la conocen ustedes. Ella está ubicada el año pasado entre los 5 libros más difundidos o de más importancia, digamos, por el diario El País, nada menos. Y Mónica Ojeda escribe un texto en el diario El País llamado Aquí hay luz. Y menciono esto porque ella es una carta que él escribe a su prima, que ha sufrido violencia por parte de su novio. Y quiero mencionar esto por una cosa importante, porque creo que es la hora, creo que es el momento de colocar el tema de la violencia contra las mujeres, contra las niñas, contra los niños, adolescentes, como un tema de relevancia nacional, como un tema que nos compete no solamente a las autoridades del Estado, sino a la comunidad en general, a los medios de comunicación. Y ahora la pregunta es, más allá del discurso y de la retórica, ¿qué está haciendo el gobierno para precisamente poner en práctica todo eso? Sí, es interesante lo que usted menciona, porque desde el Ministerio, desde la Secretaría de Derechos Humanos, ¿qué estamos haciendo? Nosotros hemos impulsado, rápidamente les comento, hemos impulsado
digamos, un diseño institucional básico, eficiente, ágil, pequeño, pero ágil, con la finalidad de impulsar un programa de atención emergente a las mujeres afectadas por este problema gravísimo. Es terrible que los seres humanos tengamos que crear organismos de protección de nosotros mismos. Eso es realmente espantoso. Sin embargo, ya que la realidad cultural es esa, estamos planteando digamos, el diseño de una subsecretaría. Está en curso la subsecretaría esta, especializada en estos temas, que básicamente plantean un programa de erradicación de la violencia, una dirección de prevención y transformación cultural, una dirección de atención, protección y reparación, y una dirección de monitoreo y evaluación. Para eso se requieren recursos, y más bien en el último presupuesto lo que hubo fue reducción de recursos públicos para programas de prevención de la violencia de género. Sabe que estamos cubiertos. Nosotros hemos hecho, como digo, una optimización de los recursos. Hemos pensado que esto es un tema nacional, insisto. Contamos además con 46 centros especializados de atención en todas las provincias. ¿Estas son las denominadas casas de acogida o no, son otras instituciones? Las casas de acogida son adicionales. Yeah. Los centros son centros especializados donde contamos con un psicólogo, un trabajador social, y todo esto nos ayuda a brindar una atención emergente, rápida, inmediata a las mujeres que hayan sido víctimas de la violencia. Usted nos dice, se han optimizado los recursos. Conocí que el presupuesto para este tema asignado del año anterior respecto de este año, o de este año respecto del año anterior, se redujo en un 92%, ¿es así? De 8 millones a solo $600,000. No, ahí hay una información, digamos, inexacta, por decirlo menos. ¿Cuál es el detalle, digamos, de lo que se tiene asignado para este tema? La información, nosotros de este momento tenemos ese presupuesto exclusivamente para algo importante, que es una buena noticia que quisiera señalar también. Nosotros hemos hablado ya con el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Vamos a realizar este año, por fin, la segunda encuesta contra la violencia a la mujer. Como recordarán, la primera encuesta se realizó en el 2011 y francamente le cambió el mapa al país. El hecho de conocer que 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia alguna vez en su vida fue un tema que puso este capítulo en la escena pública, en la discusión pública, y justamente todos estos elementos ayudaron a la elaboración de la propia ley contra la violencia a la mujer. Como ustedes saben, la ley la promovió ahora el señor presidente Lenín Moreno, y estamos firmemente convencidos que es posible impulsar el proceso, como les menciono. Nosotros contamos con un presupuesto. Este momento estoy solicitando la cifra exacta porque ayer justamente estábamos haciendo un reajuste, pero contamos con los recursos. Lo más importante es que en las 24 provincias contamos con estos servicios especiales. ¿Qué es lo que va a brindar estos servicios especiales? Los servicios especiales brindan una atención inmediata sin necesidad de que se judicialicen los casos, porque estamos frente a un fenómeno en donde, debido a una serie de problemáticas en el propio sistema de justicia, las mujeres llegan a denunciar el atropello y por la lentitud del proceso, por la frialdad de las instituciones, por la poca pericia de los actores. Se dilata todo. Y más que nada las mujeres... Por la falta de denuncia, ¿no? No, y las mujeres se decepcionan de continuar allí. Y la revictimización. Además, es decir, todos estos fenómenos hacen que las personas pierdan no solo interés, sino, digamos, se queden en la indefensión.
¿no? Claro que sí. Permítame solamente interrumpirle. Debo cumplir con un minuto un compromiso publicitario y seguimos dialogando aquí en nuestra mesa de trabajo con Marlo Brito, secretario de Derechos Humanos. Vamos a la pausa, DJ, y volvemos enseguida con nuestra entrevista porque el tema es realmente interesante. Volvemos. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Llévanos contigo a todas partes con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Majestad Go. Majestad Go. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Majestad Go. Junto a ti, todo el tiempo. Seguimos dialogando con Marlo Brito, secretario de Derechos Humanos. Nuestro invitado decía, hay esta estructura, digamos, y le pregunto, no sé si es al margen de la función judicial o es complementaria a la función judicial. Le quiero recordar, la Secretaría de Derechos Humanos es el órgano rector del Sistema Nacional de Protección contra la Violencia a la Mujer. Y entonces, como organismo rector, coordina de alguna manera, supervigila y hace que el sistema funcione. Sin embargo, existen funciones autónomas también, y una de esas es el sistema de justicia. Por nuestra parte, lo importante es dar soporte a la víctima. No importa el proceso en el que se encuentre. Y entonces nos estamos enfocando fundamentalmente en este aspecto. Pero también desde el Gobierno Nacional hemos estado discutiendo la necesidad de impulsar un gran acuerdo nacional, porque no es, insisto, un problema exclusivo de las autoridades, no es un problema exclusivo de carácter judicial, es un problema cultural. Y solamente en la medida en que todos los actores entendamos que es un problema cultural, que hay que cambiar, que no es posible considerar como algo normal la violencia contra la mujer, contra una niña, ¿no? Solamente allí encontraremos las pistas de solución integral al problema. Este rato lo que estamos haciendo es contención. Claro, lo que usted señala es ir al origen. Exactamente. Y desde ahí empezar a curar, a sanar todos estos dramas que hemos presenciado y hemos vivido los ecuatorianos con espanto y con horror durante los últimos meses. Así es, naturalizar la violencia forma parte perversa de este sistema o modelo cultural vigente, modelo patriarcal, modelo violento. Pero ahí hay que hacer trabajo en la casa, en la familia, en la escuela. Y yo creo que también debería en esto tomar parte la iglesia, ¿no? A ratos, digamos, los discursos, los sermones son bastante políticos, pero no hablan de estas cosas. Totalmente de acuerdo. En la casa los niños tienen que empezar a compartir las responsabilidades, ¿no? Sí. No solo la hermanita ser la encargada de las actividades, digamos, o los quehaceres domésticos, sino también los varones empezar a asumir esas responsabilidades. Pero vea que aquí hubo un segmento de la sociedad que se escandalizó cuando se hablaba de las nuevas masculinidades. Cuando, según estas gentes que de igual forma como otros tantos tienen su mentalidad bastante corta, ¿no? Su visión súper limitada. Lo que decían es que se les estaba a los niños casi que enseñándoles a ser amanerados, cuando se les estaba enseñando a asumir responsabilidades. Esto es el colmo. Es decir,
Mire, Pues que tenemos una sociedad ignorante también. es urgente que dejemos de naturalizar la violencia. Lo que usted señala, por ejemplo, revela que en el lenguaje de la cotidianidad hay un lenguaje violento en contra de las alteridades, en contra de lo que aparece como lo otro, como lo diferente, ¿no? Y siempre las sociedades, desde la historia de la humanidad, siempre las sociedades han tenido miedo a la otredad, al otro, al diferente. Y por eso es que es terrible. Nosotros acabamos de sufrir hace poco tiempo, si históricamente hablando es hace poco tiempo, la oleada de migrantes ecuatorianos que salieron del país. Sufrieron, ¿se acuerda usted la escena aquella espantosa de la violencia brutal de unos jóvenes en contra de una muchacha ecuatoriana? En el metro en de el Madrid. metro de Madrid, por ejemplo. Así es. Ese tipo de violencia, ¿no es cierto?, nosotros la tuvimos que asimilar desde la migración, desde el dolor de la migración. Y la misma violencia no podemos ejercerla hacia otras personas que migran al Ecuador. Es decir, el fenómeno de la violencia contra la mujer, contra los niños y niñas, es un fenómeno que tiene que ser enfrentado con valentía por todos los organismos. Bien señala usted, inclusive en la iglesia, en los hogares, tiene que discutirse esto desde la posibilidad de que las niñas ejerzan derechos. Usted está hablando de un acuerdo nacional. ¿Se va a trabajar en tal vez la suscripción de algún documento que aglutine a varias instituciones, tanto del Estado como también otros segmentos de la sociedad, o no? En realidad el acuerdo existe tácitamente. Estamos hablando de la creación, de que esté en vigencia el Sistema Nacional contra la Violencia a la Mujer. Sin embargo, Está en insisto, vigencia, pero está activo. Está activo ese sistema. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Ese es un sistema, digamos, judicial, predominantemente judicial en todo caso, y no es suficiente. Es importante entender que el fenómeno de la violencia no se resuelve en los tribunales únicamente. Ese momento reducimos la problemática a una decisión de un juez. Francamente, ¿creen ustedes que así va a ser? No va a ser así. La violencia es cultural. Y si no enfrentamos eso desde un problema cultural, no vamos a atinar la punta del ovillo. Totalmente de acuerdo. Mónica Ojeda señala al final de su artículo, que quiero insistir en esta escritora, que es ahora un fenómeno literario, de alguna manera. Ella señala al final de su artículo algo importantísimo, y dice: necesitamos nosotras entender que las mujeres tienen que encontrar su espacio de luz, y eso tienen que empezar a encontrar todas las mujeres en el Ecuador, en los hogares, en el trabajo, en la calle, principalmente en la calle. Correcto. Vamos a estar expectantes del trabajo que realiza la Secretaría de los Derechos Humanos y vamos a comprometer a nuestro invitado Marlo Brito para que nos vuelva a visitar en las próximas semanas y, claro, profundizar algunos aspectos relacionados con las actividades que desarrolla la Secretaría de Derechos Humanos. Un tema que a propósito de la campaña ha cobrado mucha fuerza con Tertulio es el tema de la violencia política en contra de la mujer. Lo que es un tema del que no se habla tanto, ¿ah? Sí, y no se está hablando, pero desde ahí también se reproducen esas malas prácticas que, como bien decía nuestro invitado, corresponden ya a la cultura, ¿no? Digamos, la mujer hoy en día está incursionando de una manera permanente en política. Tenemos uno de los parlamentos en la región con mayor presencia de mujeres, por ejemplo, pero todavía falta, ¿no? Todavía falta que las mujeres sigan ocupando otros espacios, pero de eso también, digamos, de alguna forma tiene que ver o depende del cambio que vayamos generando como sociedad, porque mientras tengamos actores de la política que ridiculizan a la mujer, que insultan, que agreden, la cosa no va a cambiar, porque esos sujetos tienen muchos seguidores, pues, que hasta votan por ellos. Y hay gente que les aplaude. Y hay gente que aplaude eso. No, eso por ejemplo es intolerable, intolerable. Un sistema democrático que se precie de ser democrático tiene que cambiar de actitud. El Twitter no puede convertirse en el espacio de las cosas más bajas del ser humano. Las redes sociales no pueden ser un espacio de difusión de las cosas más banales y burdas. Y los micrófonos de radio y televisión tampoco. Y así es, así es. O sea, hay que elevar el nivel
del diálogo, el nivel político, el nivel de la conversación cotidiana. Hay que elevar el nivel. Y como insisto, hay que encontrar espacios de convivencia ciudadana en paz. Gracias por la presencia. Secretario. A nuestro invitado, Marlo Brito, secretario de los Derechos Humanos, aquí en A Primera Hora, hablando sobre ese tema que evidentemente nos mueve y nos conmueve aquí en este espacio de noticias. 7:29, pausa y volvemos.